Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son los indicadores en la gestión comercial. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, siempre hemos escuchado, ¿no?, hablar de estos términos en las organizaciones, como son pues, los indicadores o los KPIs, ¿no? Pero bien, ahora vamos a hablar justamente de aquellos KPIs para ventas. Un KPI debe permitirnos comprobar el progreso de la consecución de los objetivos, ¿no? Y por tanto, un KPI para ventas debe reflejar justamente el progreso de los puntos que sean claves en las estrategias de ventas. Pues bien, en el sector de ventas podríamos pensar que el único dato que necesitamos controlar es básicamente la cantidad de ventas realizadas o los beneficios que se obtengan por estas. Sin embargo, eso va lejos de la realidad. Pues bien, elegir cuáles indicadores comerciales se deben medir es algo que depende de la naturaleza de cada empresa y de sus objetivos de negocio. No todos los KPIs comerciales sirven para cualquier tipo de organización. Incluso, aun cuando el nombre del KPI puede ser el mismo para varios negocios, la manera y las fórmulas para calcularlo varían de uno u otro. Esto se debe justamente a que cada empresa maneja diferentes variables sobre su gestión comercial, ¿no? Cuando hablamos de KPIs comerciales, entendiéndose como indicadores claves, es necesario elegir precisamente los más claves, es decir, valga la aclaración, los más prioritarios, ¿no?, entre todos los existentes. Pues bien, lo primero que se debe saber es que de nada servirá controlar KPIs si estos no están relacionados con la estrategia de ventas, ¿no? Es más, ante el exceso de datos, lo más probable es que más bien se genere una confusión, ¿no? A veces, ¿no?, en aras pues de claramente estar midiendo, ¿no?, todos los procesos que tenemos a nivel de organización, caemos en aquel error, ¿no?, de elaborar varios KPIs, querer medir e incluso caemos, ¿no?, en redundar, ¿no?, en los indicadores. Esto de hecho no nos suma, ¿no?, más bien nos da pues confusión al momento de hacer los análisis y la evaluación, ¿no? Pues bien, en este sentido, tenemos que ser previsores y planificar adecuadamente todo el proceso de selección de KPIs y datos para un análisis posterior, pero que también sea adecuado, ¿no? La realización de informes periódicos en hojas de cálculos con las fórmulas ya establecidas nos va a ayudar mucho, ¿no?, a optimizar nuestro tiempo, a sacar pues conclusiones y claramente a mejorar también los procesos, ¿no? Pues bien, como bien sabemos, ¿no?, los KPIs tienen que cumplir características que deben estar alineadas con aquellos objetivos, ¿no?, de la organización. Pues bien, sabemos que alineados a los objetivos SMART, tenemos que los KPIs tienen que ser específicos, saber qué es lo que realmente se quiere lograr, medible, ¿no?, a qué nivel queremos llegar, hay que marcarse cifras claras para saber dónde estamos, pero lo que tenemos que hacer para alcanzar dicho objetivo, ¿no? Alcanzable, podrás lograrlo con las acciones planteadas, realmente con lo que estoy haciendo hoy, voy a lograr lo que quiero, voy a lograr aquel objetivo, ¿no? Realista, cuando uno se traza objetivos, más aún si vamos a hacer mediciones, de hecho, hay que trazarse pues objetivos que podamos lograr, ¿no? Es imposible de repente arrancar, por ejemplo, un negocio y que ya estemos pues estableciendo ventas que no podríamos hacerlas, por ejemplo, de un mes a otro, ¿no? Porque son empresas que recién están saliendo al mercado, porque todavía pues no hay un nivel bueno de clientes. Entonces, en la medida de lo posible, ¿no?, aquellos indicadores, aquellos objetivos, de hecho, tienen que ser realistas, tienen que enmarcarse en la coyuntura real, en la coyuntura actual, ¿no? Pues bien, temporal, ¿en qué tiempo deberás obtener ese objetivo, ¿no? De hecho, se requiere que se establezcan, pues, periodos de tiempo. Un objetivo, así como también un KPI, no es para lanzarlo y obtenerlo pues de aquí a un año, dos, ¿no? De repente se requiere que dicho objetivo se cumpla pues en trimestres, en semestres, etcétera. Eso ya va a depender de cada organización.
Pues bien, de hecho tenemos pues objetivos, ¿no?, que nos trazamos a un corto, mediano y largo plazo. Bien. De hecho, hacer un KPI es fundamental justamente para las mediciones que vamos a hacer, ¿no?, dentro de la organización. Para hacer un KPI debemos partir de la definición de una estrategia clara, sus objetivos y tácticas o acciones que vamos a aplicar. Luego veremos cuáles son los datos que podremos obtener respecto a la consecución de ventas por los canales de distribución elegidos, ¿no? Y finalmente, identificaremos los KPIs que podemos pues calcular con el fin de elaborar los resultados obtenidos por cada una de las tácticas aplicadas. Pues bien, claramente para el establecimiento de los KPIs tenemos que dar respuesta a varias preguntas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la estrategia de ventas? ¿Cuáles son aquellos objetivos que quiero lograr en la venta? ¿Qué tácticas de venta debemos implementar para el logro de esos objetivos, ¿no? ¿Cómo es que vamos a medir cada una de las acciones, ¿no?, frente al ámbito de ventas? ¿Qué datos podíamos o podemos extraer que nos va a significar un valor agregado, por ejemplo, en nuestras actividades para los incrementos de ventas? ¿Qué datos te interesan para analizar los resultados de cada acción desde el punto de vista de consecución de objetivos? ¿Y qué KPIs puedes crear o calcular con esos datos? Y es que, como hemos dicho, ¿no?, los KPIs deben alinearse a los objetivos de la organización. Los indicadores no son el fin, sino el medio para medir aspectos claves de las organizaciones, ¿no? Cada indicador debe contribuir a la toma de decisiones claves para el desarrollo de la organización. Entonces, no se trata de hacer KPIs simplemente por hacer, ¿no?, o de llenarnos KPIs. Muchas veces han preguntado también, ¿no?, ¿y cuánto sería lo más recomendable? Eso va a depender del tamaño de tu empresa y de lo que quieres crear, lo que quieres medir, ¿no? Entonces yo no puedo decirte de repente establécete 5, 10, 15, porque de repente tu empresa es más grande. O si es pequeña, obviamente no serviría de nada, ¿no?, establecer tantos KPIs porque en este momento no es lo recomendable, ¿no?, establecer tantos, ¿no? Entonces, eso va a variar y va a depender justamente de cómo vayan las operaciones, cómo vayan aquellas actividades y qué es lo que se quiere lograr en ese transcurso, ¿no? Pues bien, ya sabemos que los procesos de control de ventas parten por aquel plan de ventas. Claramente, esto debe contar pues con objetivos, ¿no?, con una estructura de la fuerza de ventas, con un control de pedidos, con el control de pagos, pero también impagos, y finalmente también se requiere los KPIs o los indicadores, ¿no?, para poder evaluar cómo es que se ha dado este proceso del control de ventas. Pues bien, una herramienta que es importante, por ejemplo, que se maneja dentro del ámbito de indicadores, es el formato de indicadores, aquella ficha técnica del indicador. Pues bien, esta ficha se puede llenar por cada indicador que uno quiere establecer dentro de la organización. Esto es más o menos el formato que se maneja. Claramente esto se da por cada indicador y recordemos que, ¿no?, cada área pues tiene indicadores, ¿no? Entonces ya se imaginarán, ¿no?, y dependiendo claramente de lo grande o pequeño que sea su organización, cuántos indicadores va a haber, por ejemplo, por áreas, ¿no? Pues bien, tenemos que dentro de esta ficha técnica de indicadores, ¿no?, indica ficha aprobado por. Tiene que haber, obviamente, un responsable, ¿no?, el cargo que tenga y cuándo ha sido aquella fecha de aprobación de este indicador. Tenemos también el código de indicador. Y es que cuando le damos algún código, ya sabemos que no solamente vamos a establecer un indicador, sino que de hecho pueden haber varios, ¿no? Y estos pueden ir aumentando conforme la empresa pues vaya creciendo. En el caso del código de indicador, ¿no?, la sugerencia es que se le ponga un código que vaya acorde con el nombre, ¿no? Por ejemplo, el nivel de ventas, NB 2020, ¿no? Nivel de ventas. Entonces, de hecho que tiene, lo más recomendable es que haga referencia al nombre del indicador. También es importante los objetivos institucionales. Ya sabemos que los indicadores no se manejan solos. De hecho, abordan un objetivo puntual. Pues bien, es necesario también colocar cuál va a ser ese objetivo que se pretende lograr con este indicador.
tenemos también el plan, programa, proyecto o proceso, ¿no? ¿Dónde se va a encontrar este indicador? ¿No? De repente en ventas, de repente en recursos humanos, de repente en finanzas, ¿no? ¿Dónde va a estar? ¿No? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Ok? Denominación del indicador, ¿no? ¿Cómo se va a llamar ese indicador? ¿No? Nivel de ventas, de repente si es en recursos humanos, nivel de retención del talento humano, ¿no? Hay diversos en realidad. Pues bien, la fórmula es una fórmula, como ustedes bien saben, en muchos casos matemática, en otras porcentual, ¿no? Pues bien, tenemos también la descripción, que es lo que se va a querer lograr, la meta, a dónde se quiere llegar. Si bien es cierto, estamos en un punto de partida, ¿no? Tenemos también al logro de objetivos que llegar a un punto de llegada, ¿no? Entonces, de hecho, va a haber esa meta a la que vamos a querer llegar o vamos a querer lograr, ¿no? Tenemos también la tendencia esperada, que es lo que se pretende, que es lo que se quiere. Claramente no siempre se llega a ese estado, ¿no? Es esperada, mas no siempre se llega a esa situación por diversos motivos, ¿no? La presentación de resultado, tenemos también el rango de gestión. Es importante establecer también cuál va a ser el mínimo alcance y el máximo alcance, ¿no? Y el estado actual, ¿no? Un ejemplo de ello, cuando hacemos evaluaciones porcentuales, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Estos semáforos, ¿no? Esta especie de semáforos, es decir, si baja del 90%, ¿no? Ya está en ámbar, por ejemplo. Si baja del 80 ya está en rojo, ¿no? Entonces es importante establecer cuál es el máximo. El máximo de repente es el 100%. Ok, ¿cuál debería ser el mínimo permisible para que se encuentre este rango de gestión en un estado óptimo? ¿No? De repente para algunas empresas que baje al 90, bueno, puede ser todavía permisible, pero que baje del 85 ya no. Entonces, el rango de gestión mínimo permisible sería en un 90%, ¿no? Pero no para todas las empresas significa lo mismo, ¿no? De repente para otras, el que ya baje el 95%, hasta ahí nomás puede ser permisible. Ya bajando a más, ya se tornaría de repente ámbar o rojo, ¿no? Pues bien, tenemos también las escalas, donde de hecho se efectúan pues puntuaciones, ¿no? Donde podemos calificar como excelente, como óptimo, como intermedio, insuficiente o nulo el avance de dicho indicador. Sabemos que los indicadores se basan también en avances, cómo es que han ido evolucionando, ¿no? Pues bien, tenemos también la periodicidad de medición, que nos habla justamente de cada cuánto tiempo tengo que hacer la medición de este indicador, ¿no? Vemos que para algunas actividades, de hecho, ¿no? El tiempo de medición es bastante corto, ¿no? Un ejemplo de ello, estos indicadores que nos han estado mostrando en términos de salud, por ejemplo, ¿no? Hemos visto cuál ha sido el comportamiento de los contagios, de los fallecidos, de repente por el tema pues del COVID, ¿no? Entonces, este manejo y esta evaluación de los indicadores, por ejemplo, ha sido de forma diaria, ¿no? ¿Por qué? Por la misma naturaleza, ¿no? Por la gravedad de la situación y porque de hecho era obligatorio, ¿no? Estar haciendo un análisis diario, ¿no? Muy puntual, muy pormenorizado para ver cómo era el avance de la pandemia, por ejemplo. Pero para actividades, de repente organizacionales, donde no se requiere tanta frecuencia de medición, puede ser, ¿no? Anual, puede ser pues semestral, trimestral, mensual, dependiendo, ¿no? De lo que quiera lograr la organización. Pues bien, es importante también establecer aquella fecha de inicio de medición, cuándo es que se está iniciando con esta medición y también cuál es la fecha fin de la medición, ¿no? Es importante justamente para ver cuál ha sido la evolución de ese indicador, si es que ha tenido claramente evolución y si es que no, establecer alguna estrategia para cambiar esa dinámica, porque algo queremos definitivamente cambiar, ¿no? En la medida que lo estamos también analizando y midiendo. Pues bien, ¿cuáles son aquellas fuentes de datos que me permiten obtener aquella información del indicador?
¿Quién va a ser el responsable de la medición? Y en este sentido, cuando hablamos de responsable de medición, lo óptimo es poner los cargos y no los nombres, ¿no? Pues bien, responsables del análisis y responsable de dar pues el visto bueno a este indicador. Entonces, como vemos, ¿no? Elaborar pues un indicador también pues representa, ¿no? Parte fundamental en las actividades de toda organización. Pues bien, dentro del ámbito de los indicadores tenemos aquellas perspectivas, ¿no? Tenemos el cuadro de mando integral, ¿no? Que es aquella herramienta que cubre pues la necesidad de medición, busca supervisar el desempeño de la organización por medio de indicadores claves, ¿no? Que resumen si la compañía realmente está siguiendo o no con los objetivos, ¿no? Estas perspectivas ayudan mucho, ¿no? A las actividades de la organización, pues se crea un mecanismo exhaustivo para planear, ¿no? Verificar, actuar, ¿no? En base y centrado en las estrategias propuestas en las personas, ¿no? Ayudan a identificar también nuevos procesos para garantizar pues el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Cambian la manera como se mira el negocio, porque al ser justamente esta representación gráfica nos permite conocer realmente en qué estamos fallando, qué es lo que se puede mejorar, ¿no? Qué es lo que se tiene que medir, en qué se tiene que poner más foco, ¿no? Para poder pues evaluar. Es una herramienta que también permite movilizar a las personas para el cumplimiento de la misión de la organización. Y es que esto no es algo que se vaya a encarpetar, que se vaya a guardar. Esto también puede ser de dominio de la organización para ver justamente en qué estamos mejorando y en qué podemos seguir definitivamente haciéndolo, ¿no? Pues bien, entonces, tenemos que, dentro de estas perspectivas, tenemos 4 que son definitivamente importantes, puntuales en ese sentido, y que claramente refleja la realidad de toda organización, ¿no? Tenemos la perspectiva pues, financiera, ¿no? La de mercado, la de procesos y la de aprendizaje. Pues bien, en el caso de la perspectiva financiera, ¿no? Nos habla justamente de aquellos puntos importantes frente a los incrementos en ventas, por ejemplo, ¿no? Vemos entonces, ¿no? Que definitivamente esto va a tener una amplia relación con el retorno, optimización de precios, costos y gastos, por ejemplo, ¿no? Es uno de los objetivos, ¿no? Principales a alcanzar de toda organización, ¿no? De hecho, antes, ¿no? Muchas empresas lo único que miraban pues eran este punto, ¿no? Que estuviera en verde, ¿no? El ámbito financiero. Sin embargo, ¿no? Claramente esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora ya no solamente se ve eso, sino se ve en global justamente todas las perspectivas, ¿no? Pues bien, esta perspectiva, ¿no? En realidad forma parte del cuadro de mando integral, ¿no? Para esto, el uso del balance scorecard en este punto es útil para cualquiera de las estrategias de salud financiera, como las mejoras de los ingresos, pero también de las utilidades. La medición de los indicadores financieros son clave del éxito, ¿no? Y estos son algunos que se puede medir justamente en el cuadro de mando integral, como por ejemplo la tasa de crecimiento de los ingresos, el retorno de inversión, ¿no? El ciclo de conversión en efectivo, las ganancias netas, los márgenes de utilidad, ¿no? Etcétera. Pues bien, tenemos también la perspectiva de mercado o también de clientes, ¿no? Y es lo que se busca, lograr pues la preferencia de las marcas, por ejemplo, y garantizar, ¿no? La amplia distribución. Habla también de los canales. Actualmente el servicio al cliente ha cobrado más fuerza que antes debido a que la experiencia que se brinda será justamente lo que conlleve a la confianza y la reputación de las empresas. Si se tiene clientes satisfechos es porque eres pues una empresa comprometida, se está dando lo mejor de aquella empresa y se va a lograr esta fidelización de cliente que, dicho sea de paso, tiene una estrecha relación también con el nivel de ventas. Pues bien, el cuadro de mando integral busca dentro de las posibilidades nuevas estrategias justamente para responder a las necesidades de los consumidores, ¿no?
Cuando conseguimos aumentar la preferencia del público, automáticamente se mejora también el eje financiero. Los aspectos que se pueden analizar en esta perspectiva es el nivel de satisfacción del cliente, el nivel también de reconocimiento de la marca, la expansión del negocio, ¿no? Las problemáticas con el cliente, por ejemplo, referente a las quejas, referentes a las devoluciones, ¿no? Las estrategias sin el impacto esperado, por ejemplo, ¿no? Pues bien, este eje permite mejorar la experiencia que se le brinda pues a los clientes y aumentar el reconocimiento de la marca, que son vitales y van en clara relación al nivel también de ventas. Pues bien, tenemos también los procesos internos. Todos los elementos del cuadro de demanda integral se complementan entre sí para llegar a los objetivos establecidos. Este eje no es la excepción, ya que busca la alineación financiera y la de los clientes. Entre sus principales usos se encuentra justamente mejorar el tiempo de respuesta al cliente. Hemos visto que en varias oportunidades, ¿no? Muchas empresas tienen ese vacío justamente en este punto, en este ámbito de los procesos, ¿no? Porque el cliente hace de repente un determinado pedido, ¿no? Y la demora significa ya un cliente insatisfecho. Eso claramente puede influenciar en los indicadores de satisfacción del cliente. Pues bien, tenemos también que dentro de los procesos internos contamos con aquellos puntos importantes como optimizar el servicio que se le brinda a los usuarios, aumentar la productividad de los equipos, ¿no? Mejorar un proceso emprendido internamente, así también como crear nuevas campañas mejor enfocadas, ¿no? Pues bien, este eje, sin duda alguna, ayuda a mejorar la gestión de proyectos, los productos y servicios, así como aumentar también las adquisiciones, ¿no? Pues bien, tenemos también las perspectivas de aprendizaje y crecimiento. Este elemento es el único intangible del cuadro de mando integral, debido a que se centra en el mejoramiento de las capacidades del personal y la estructura interna. Por ejemplo, tenemos el ambiente pues, laboral, ¿no? Tenemos las herramientas de productividad, los aspectos motivacionales y competitivos, las capacitaciones al personal, las actividades también de integración, ¿no? La perspectiva optimiza algo que es fundamental dentro de cualquier empresa, como es el capital humano, a través pues de mejores capacitaciones y una optimización de la tecnología implementada en la empresa, ¿no? Y es que, como ya les manifestaba inicialmente, antes las empresas solamente veían esa parte verde, ¿no? En el ámbito financiero. Sin embargo, esta perspectiva nos lleva a hacer una evaluación en un entorno global, ¿no? En un entorno de desarrollo de indicadores, pero a nivel global, porque como nos hemos dado cuenta, ¿no? Todas estas perspectivas, de hecho, van íntimamente relacionadas, ¿no? Entonces, definitivamente, si tenemos pues a un personal cada vez más capacitado, de hecho van a contribuir mucho más con la eficacia en los procesos. Y por ende, estos se van a ver trasladados hacia el cliente y hacia la perspectiva financiera, que lo que busca justamente es generar valor, ¿no? Dentro del ámbito pues, de organización para el cliente o el usuario final, ¿no? Pues bien, tenemos indicadores de las áreas de venta. Vamos ya entrando a aquellos indicadores, ¿no? Básicos sobre todo, que se determinan muchas veces en este ámbito de venta. Tenemos como pregunta, ¿no? ¿Cuánto han crecido las ventas en mi negocio? ¿No? Entonces, ¿cuál sería un indicador para eso? La tasa de crecimiento de mercado, que estaría en base a la velocidad a la que aumentan las ventas en la empresa, ¿no? Si ya contamos de repente con algún negocio que ya está en curso, tenemos que evaluar también cuánto es la evolución, cuánto es el aumento de ventas de mes a mes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán felices están nuestros clientes? Y es que cuando hablamos de ventas, muchos solamente hacen referencia a la cantidad de producto que han vendido. Y eso no es así. Como ya lo hemos visto en las perspectivas, ¿no? Del balance scorecard, ¿no? Todas van relacionadas.
Y un punto focal es justamente la satisfacción del cliente, porque en la medida que el cliente esté satisfecho, va a ser un cliente que de hecho va a estar fidelizado y va a regresar nuevamente a solicitar aquel producto o aquel servicio. Pues bien, tenemos entonces como indicador el índice de satisfacción al cliente, ¿no? Que es justamente, o hace referencia a la satisfacción del cliente. Pues bien, ¿cuántos y quiénes son nuestros clientes fieles, ¿no? El indicador sería la retención de clientes. ¿Cuántos de nuestros clientes vuelven por más? ¿Y en qué medida son leales a nuestra marca, empresa o servicio? ¿En qué meses tenemos mayores y menores ventas? Este es un indicador, por ejemplo, que es muy recurrente en el sector retail, ¿no? Porque sabemos que en el sector retail hay picos para las ventas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las campañas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, campaña el Día de la Madre, ¿no? Campaña el Día del Padre, de repente fiestas patrias, ¿no? Navidad, Año Nuevo, ¿no? Entonces, definitivamente hay momentos en los que las ventas logran ese pico, ¿no? Pues bien, los meses con mayores ventas son ocasionales, ¿no? De hecho, el sector retail esto lo tiene bien identificado, ¿no? Ya se sabe que hay meses que definitivamente va a tener picos de compras, ¿no? Pues bien, tenemos tasa de diferencia con el promedio de ventas, es la diferencia de las ventas con el promedio de ventas del periodo respectivo expresado en forma porcentual, ¿no? Pues bien, tenemos allí algunos ejemplos, ¿no? De los KPIs, por ejemplo, el índice de fidelización, ¿no? Que nos habla del número de clientes, ¿no? Por el número de compras totales entre 100, los ratios de reclamaciones. ¿Por qué es tan importante determinar también los índices de reclamaciones, ¿no? Y ya hemos visto la relación estrecha que hay, ¿no? Entre las perspectivas. Las reclamaciones, las quejas, las devoluciones, sin duda alguna, forman parte también del ámbito de ventas. Porque en la medida, por ejemplo, que nosotros solucionemos, ¿no? Alguna queja de algún cliente, ese cliente va a volver a regresar a comprar. Pero si lo dejamos pasar, si no le tomamos importancia, si ignoramos a ese cliente, es un cliente perdido. Y ojo con esto, ¿no? La pérdida de un cliente es un efecto multiplicador, así también como lo es la ganancia de un cliente, ¿no? Si un cliente está insatisfecho, un cliente no se va a quedar callado. Un cliente va a replicar su insatisfacción, ¿no? A sus conocidos, a sus amigos, en sus redes sociales, etc. Por ende, esto definitivamente va a influir en mis indicadores, ¿no? Así también, cuando un cliente está claramente satisfecho, esto también genera un efecto, pues, replicador, ¿no? Pues bien, entonces tenemos, por ejemplo, los ratios de devolución, devoluciones entre compras por 100, ¿no? Y nos arroja claramente, pues, un porcentaje. Tenemos también los ratios de visitas por compras, ¿no? Los ratios de conversión de llamadas, pues, telefónicas, ¿no? Cuántas, por ejemplo, de aquellas llamadas que se les hizo a los clientes se hicieron efectivas en ventas, ¿no? Los volúmenes de compras por cliente, ¿no? Total de compras entre total de clientes por 100, ¿no? Los costos de adquisición de clientes, conversión, y en este sentido tiene una amplia relación, por ejemplo, entre lo que se invierte en marketing y lo que se logra, ¿no? Con aquellas campañas de marketing. Esto lo vemos mucho en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Pues bien, tenemos también allí el incremento de facturación mensual, ¿no? Los ratios de rentabilidad de las ventas, por ejemplo, la rentabilidad y margen de cada producto, ¿no? La cuota de mercado relativa y la rotación, pues, de stock. Pues bien, tenemos allí ya más segmentado, por ejemplo, ¿no? Los ratios que reflejan, pues, el comportamiento de los procesos comerciales. Tenemos, por ejemplo, los ratios de venta, donde evidencian, pues, la cuota de mercado, ¿no? Las ventas por cliente, el cumplimiento de la cuota de ventas, la expansión de ventas, la rentabilidad de la red de ventas, ¿no? Pero también tiene otros ratios. Tiene los ratios de ventas, los de visitas, los de pedido, ¿no? Los ratios de comerciales también, ¿no? Entonces,
Sin duda alguna, todo esto se configura dentro del ámbito de ventas, ¿no? Entonces, no solamente es ver pues la cantidad de productos vendidos, ¿no? Sino que hay que evaluar toda esta información. Pues bien, hablamos de que justamente este tipo de datos contribuye, ¿no?, a lograr tomar decisiones claramente estratégicas, ¿no? Muchos de ellos incluso a largo plazo. Esto representa claramente una ventaja competitiva y lo que trata de abordar son aquellos pilares de la planeación pues, estratégica, ¿no? Hablamos aquí de lograr que la empresa, ¿no?, establezca estrategias que permita claramente lograr los objetivos estratégicos, que contribuya con la visión, con la misión, y que se enmarque en los elementos que son claves dentro de cualquier sistema, ¿no? Como son pues el cliente, el producto, los procesos y también así el entorno, ¿no? Pues bien, tenemos acá también los ratios que reflejan el comportamiento, por ejemplo, de la empresa desde la perspectiva pues económica y financiera y desde la perspectiva del cliente, ¿no? Bien. Tenemos acá también indicadores comerciales, ¿no? En realidad son varios, pero como les digo, ¿no?, esto no les va a servir a todas las empresas por igual, ¿no? De hecho, esto tiene que tener una escalabilidad en términos de poner en marcha este tipo de indicadores. Pues bien, vamos a pasar entonces a la parte práctica. Tenemos acá un ejemplo, ¿no?, de una importadora, ¿no?, en base justamente a estos indicadores, ¿no?, que los vamos también a evaluar desde la perspectiva del cuadro de mando integral. Tenemos acá la formulación, por ejemplo, ¿no? Tenemos que claramente esta empresa tiene una misión y como ya lo decíamos, los indicadores también están ligados, ¿no?, a lo que quiere lograr aquella organización. La misión dice ofrecer pues una amplia gama de calzados con precios competitivos, brindando un servicio de excelencia y calidad. Pues bien, tenemos también que la visión es ser líderes en la comercialización de calzados, satisfaciendo pues los gustos más exigentes de nuestros clientes. Entonces, como ya sabemos, es una empresa que se dedica a la elaboración de calzados, ¿no? Pues bien, tenemos entonces, ¿no?, el mapa estratégico, que aborda justamente lo que ya veníamos diciendo, ¿no?, las perspectivas, que es tan importante justamente para la contribución, ¿no?, de las actividades. Pues bien, tenemos aquellas perspectivas, ¿no?, que va desde el aprendizaje y crecimiento hasta el financiero. Pues bien, empezamos. Tenemos el aprendizaje y crecimiento que nos habla justamente de aquel personal especializado y competente, ¿no? Ahora, si ustedes pueden visualizar acá, ¿no?, este semáforo está en ámbar. Quiere decir que no están logrando contar con aquel personal competente para estas actividades, al menos dentro de los rangos que ellos han establecido como óptimos, ¿no? También nos habla de que este aprendizaje y crecimiento tiene que darse de la mano con el trabajo en equipo, ¿no?, de todos los actores involucrados, de todos los trabajadores. Pues bien, y si nos damos cuenta, esto contribuye, ¿no?, a esta perspectiva que ya se enmarca en los procesos internos, ¿no?, que nos habla justamente de captar, por ejemplo, nuevos mercados, ¿no? Nos habla también de que el trabajo en equipo contribuye, ¿no?, a controlar y verificar la eficiencia en los procesos, por ejemplo. Y a su vez, esto logra optimizar los tiempos de entrega. Entonces, el trabajo en equipo está dando ese soporte, ¿no?, para trabajar de forma eficiente en los procesos y de esta manera también ser, pues, eficientes y optimizar los tiempos de entrega con los clientes, ¿no? Pues bien, subimos un poco más y encontramos que de hecho este proceso de optimización de los tiempos de entrega ayuda a mejorar y reforzar el servicio al cliente, ¿no?, que también maneja, ¿no?, este semáforo en ámbar, por ejemplo, no está en verde, ¿no? Lo contrario pasa aquí, en este semáforo en verde, ¿no? Pues bien, desde la perspectiva de clientes o de mercado, tenemos 3 puntos que son importantes. Mejorar y reforzar el servicio al cliente,
Tenemos también garantizar precios acorde al mercado y brindar pues una amplia gama de productos, ¿no? Pues bien, subiendo aún más, tenemos ya la perspectiva, ¿no? En el ámbito financiero. Garantizar los precios acorde al mercado, ¿no? Contribuye a incrementar las ventas, pero también a incrementar la participación en el mercado, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hay una relación claramente directa, ¿no? De todas las perspectivas. Es por ello que si queremos lograr, ¿no? Estar en ese semáforo en verde y que realmente las ventas pues tengan ese incremento que les proporcione satisfacción financiera a la organización, se debe partir por la perspectiva que está como base, ¿no? La que tiene el recurso humano. Pues bien, tenemos entonces que este estudio, este análisis también cuenta con aquellos pues objetivos que quiere lograr. Por ejemplo, en la parte de finanzas, lo que se quiere lograr es incrementar las ventas, porque claramente de esto depende también que el flujo financiero sea pues importante para la organización. En esta perspectiva de finanzas, como objetivo estratégico, también tenemos incrementar la participación en el mercado, ¿no? Ambas contribuyen a que los objetivos, ¿no? En el ámbito financiero se logren, ¿no? Pues bien, tenemos también objetivos estratégicos, ¿no? En base a la perspectiva, por ejemplo, de cliente, ¿no? Que es garantizar precios acorde al mercado, ¿no? Brindar una amplia gama de productos, mejorar y reforzar el servicio al cliente, que es lo mismo en realidad que habíamos visto en el mapa, ¿no? Sino que ahora ya está todo segmentado, ¿no? Por las perspectivas. Pues bien, tenemos también los procesos que nos habla de aquella optimización sobre los tiempos de entrega, captar nuevos mercados, controlar y verificación de los procesos. Y tenemos el capital intangible, ¿no? Que son justamente los recursos humanos, ¿no? Que nos habla de aquel aprendizaje y crecimiento. Pues bien, nos habla de aquel personal especializado y competente y mejorar el trabajo en equipo. Y como vemos, acá no es que tenemos pues miles de objetivos, acá tenemos los objetivos básicos que van a ir en clara relación con los indicadores que son necesarios para el área que corresponde a cada perspectiva, ¿no? Incluyendo claramente la de ventas, ¿no? Pues bien, tenemos entonces incrementar ventas. Tenemos acá, nos lleva a la perspectiva pues financiera, ¿no? Estábamos acá en esta parte de los objetivos estratégicos y nos lleva justamente a verificar aquel indicador, ¿no? Que es el incremento en ventas. Nos habla, ¿no? De algunos números que ya se están manejando justamente para identificar pues este indicador, ¿no? Y nos habla de algo que es importante, porque de esto también va a depender el éxito de lo que queremos lograr. Nos habla de la fórmula. Incremento en ventas, dice, ventas del mes actual menos ventas del mes anterior entre las ventas del mes anterior. Entonces, es así, ¿no? Que ellos van evaluando justamente cuál es la evolución de ese indicador, ¿no? Tenemos la línea base y la línea meta, ¿no? Es importante determinarlo porque es importante ver a dónde queremos llegar. Como ya lo decíamos también en el formato de indicadores, tiene que tener un límite superior, pero también un límite inferior, ¿no? Y eso va a depender de lo que establezca cada empresa. Pues bien, tenemos entonces acá justamente los datos. Tenemos noviembre y diciembre, ¿no? Tenemos también los importes que se han vendido y la tendencia, ¿no? Entonces, vemos que en noviembre ha tenido una baja y por eso se visualiza justamente el semáforo en ámbar, y vemos que en diciembre sí ha habido una subida, y por eso el semáforo se visualiza pues en verde, ¿no? Lo podemos ver acá ya de manera más gráfica, ¿no? Mejor representada, ¿no? Donde en noviembre pues visualiza la cantidad de 44.859.32. Y en diciembre, ¿no? 53.058.77, ¿no? Ahora, este aumento, ¿no? ¿Por qué se da? Eso es algo que también se tiene que evaluar, ¿no? Se da porque hay mayor necesidad, se da porque es estacional, ¿no? Y por lo general es así, porque diciembre es un mes en el que todo el mundo
gasta, ¿no? Por las fiestas navideñas, ¿no? Y de hecho como que ya existe, al menos en nuestro país, esa especie de cultura, ¿no? Que en diciembre sí o sí hay que gastar, ¿no? Y en regalos, de repente en el tema de la cena, de repente si alguien va a viajar a visitar pues a la familia, ¿no? Etcétera. Pues bien, entonces tenemos acá, indicador, ventas por clientes, ¿no? La fórmula, ¿no? La línea base y la meta. Pues bien, entonces tenemos acá. Acá tenemos ya un poco más desmenuzado, ¿no? De repente tenemos acá el valor total de las ventas, pero acá ya nos habla incluso de los clientes, ¿no? De cada uno de los clientes que han hecho ventas, en qué meses han hecho ventas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, noviembre, acá tenemos diciembre, incluso, ¿no? Nos habla de estas flechitas rojas, donde nos permite identificar que esta persona de repente bajó sus niveles pues, de consumo, ¿no? Entonces, esas flechitas de color o esos semáforos nos representan aquellos clientes, por ejemplo, los que están en verde, los que han seguido pues comprando o incrementado sus compras, en ámbar, los que se han mantenido dentro de los rangos que establece la organización, y en rojo los que ya no han comprado o han bajado sus niveles pues de consumo, ¿no? Pues bien, entonces acá ya tenemos el detalle, ¿no? Detalle. Pues bien, esto es desde la perspectiva pues financiera, ¿no? Vamos a la perspectiva de cliente. Pues bien, tenemos acá otro indicador, ¿no? Que nos habla sobre, por ejemplo, el nivel de quejas de clientes. Tenemos la fórmula, ¿no? Que es el número de quejas recibidas, se establece la línea base, ¿no? Como máximo 10, ¿no? Y como meta es lograr que solamente, por ejemplo, hayan 2 de manera trimestral, ¿no? Que solamente existan 2 quejas, nada más, ¿no? Si se supera eso es porque no estamos logrando el objetivo propuesto. Pues bien, tenemos entonces, ¿no? Aquí. Y acá establece justamente los motivos que podrían originar esa queja, ¿no? Entonces tenemos allí productos defectuosos, ¿no? Tenemos también demora en los despachos, por ejemplo, ¿no? Error en la facturación y la mala atención. Entonces tenemos que en productos defectuosos ellos están manejando 2 puntos que son importantes. Aquellos que tienen quejas y que están en trámite aún, o sea, que están sin resolver aquella queja, y aquellos, lógicamente, que siguen pendientes, es más, ni siquiera se ha revisado, ¿no? La queja ingresada. Pues bien, existen también quejas por demora en los despachos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá, en productos defectuosos en noviembre hubo 1 y en total ha habido 1, ¿no es cierto? En productos defectuosos pendientes también ha habido 1 en octubre y acá ha habido 1, ¿no? Resuelta, dice acá. Demora en el despacho en noviembre 1, en total es 1, porque ha sido la única queja que ha habido. En el error en facturación tenemos en octubre, ¿no? Y el total también ha sido 1. En mala atención tenemos en diciembre 1 y es lo único que ha habido. Entonces, si vemos, ¿no? Si evaluamos, en octubre hemos tenido 2 quejas, noviembre 2 quejas y diciembre 1 queja. En total, en el año, bueno, vamos a decir en el año, pero acá se está empezando a contar recién desde octubre, en el año tenemos 5, lo que claramente no está acorde con la meta que se quiere llegar, ¿no? Se ha establecido acá que la frecuencia es trimestral y se ha cogido por ello los 3 últimos meses, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Entonces vemos de que en realidad el número 5 ya está superando aquel número 2 que se ha establecido por meta, ¿no? Entonces no estamos llegando realmente a lograr pues ese objetivo, ¿no? Pues bien, tenemos procesos, desde la perspectiva de procesos también, ¿no? Tenemos aquel indicador que nos permite captar nuevos mercados. Y eso es sobre todo para empresas, pues, que, por ejemplo, se da mucho en empresas que recién están iniciando, ¿no? Aquellos nuevos emprendimientos que buscan justamente que este indicador, ¿no? Esté en positivo y esté en alza, ¿no? En una línea sostenible, el buscar nuevos mercados. Pues bien, tenemos como fórmula las ventas de nuevos mercados entre el total pues de ventas.
Tenemos línea base, como ya lo habíamos visto anteriormente, y la línea meta, ¿no? Tenemos que la frecuencia de evaluación también va a ser trimestral, así como lo vimos en la parte de quejas. Entonces, tenemos acá, ¿no? Tenemos acá ya alguna información, ¿no? Tenemos alguna data, y vamos a la parte gráfica, justamente, ¿no? Tenemos entonces aquí, ¿no? Que de hecho nos representa pues aquellos mercados a donde estamos ingresando, ¿no? Aquellos nuevos sectores, de repente, ¿no? Y cuál es el avance de ellos, cuánto es lo que realmente se está generando en ventas, ¿no? Entonces se va evaluando, ¿no? Si realmente se está logrando llegar justamente a esta línea base o a esta línea meta, ¿no? Entonces tenemos acá, total porcentaje del mercado se ha logrado, ¿no? 11,75 a nivel de todas las ventas que se han generado, ¿no? En esta parte trimestral. Recordemos que al ser trimestral se han cogido estos 3 últimos meses, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre. Pues bien, nos refleja entonces que la participación de mercado ha aumentado en 11,75%, lo que de hecho supera, ¿no? Supera la meta y se encontraría por encima, ¿no? De lo esperado, ¿no? Y tenemos el capital también intangible, que es aquella perspectiva de aprendizaje y crecimiento, ¿no? Los niveles de capacitación. Pues bien, tenemos como indicador aquel nivel de capacitaciones, ¿no? La fórmula es la capacitación de empleados entre total de horas de capacitación. Tenemos también la línea base, que es el 10%, la meta 30, igual la frecuencia va en trimestral, ¿no? Entonces vemos acá, lo que se ha logrado es 11,48 a nivel de todo el promedio de porcentajes, ¿no? Está en ámbar, ¿por qué? Porque esa es la línea base, se acerca más a la base que a la meta, ¿no? Entonces, de hecho, es pues para revisar, ¿no? O sea, no está mal, pero está todavía para revisar porque ya se acerca mucho a la línea mínima. Obviamente, si bajara del 10%, estaría en rojo, ¿no? Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.